Guardiandela, púlselo usted, susurró Luchov, interrumpiéndolo. Sí, llegará a ocurrirme alguna cosa, pulse el maldito botón. No titubee. No pierda tiempo telefoneando a Gorbachov ni a los cretinos balbucientes que tan mal le sirven. Pulse el botón, acabe con todo de una vez y envíe sus exorcets a una verdadera misión de exorcismo al mundo que hay detrás de la puerta antes de que el diablo mismo la cruce y nos salte a la cara. ¿Me ha entendido? El comandante dio un paso atrás, tenía los ojos como platos y un aspecto preocupadísimo. Luchov no le había soltado el brazo y se lo apretaba con fuerza. Señor, yo. Luchov lo soltó abruptamente, se irguió un poco, enderezó la espalda y los hombros y apartó la mirada. No diga nada, le pidió con un movimiento de cabeza breve y cortante. Por el momento no diga nada de nada, pero no se olvide de lo que he dicho. No se atreva usted a olvidarlo. ¿Cómo, cómo contestarle? Como una sonrisa que podía ser interpretada erróneamente. Con palabras, Luchov le aconsejó que no dijera nada. Además, el comandante se había quedado sin palabras. Tal vez lo mejor sería olvidarse del incidente, pero Luchov le había advertido que no lo hiciera. Sería una actitud prudente olvidarse de que aquel hombre, que tenía todo el aspecto de ser peligroso, estaba al mando del todo, y si así lo hacía, si olvidaba que tenía el mando. En las placas que parecían escamas, una trampilla de inspección giró sobre sus goznes y por ella asomó un ingeniero de mantenimiento, interrupción que le ahorró al comandante ulteriores cavilaciones. El hombre se tambaleó un poco al entrar en contacto con el fulgor de la puerta. Se arrancó la máscara respiratoria de la cara pálida y húmeda y se colocó las gafas de plástico, sacó una mano como si buscara algo a que agarrarse y volvió a tambalearse. Luchov lo reconoció, se le acercó de inmediato, seguido del comandante. Félix Stalmy, el director del proyecto, lo cogió del brazo y lo ayudó a recobrar el equilibrio. ¿Eres tú, Félix? Podía mostrarse amable cuando consideraba que la situación lo exigía. Tienes cara de haber visto un fantasma. El ingeniero, vestido con un mono de trabajo, un hombre pequeño medio calvo, apareció cubierto de suciedad e hizo un gesto afirmativo con la cabeza. Parpadeó con rapidez y volvió a mirar hacia la trampilla abierta. Si no lo era, se le parecía bastante, señor director, masculló, como si hablara consigo mismo al tiempo que con un trapo se secaba el sudor frío de la frente. ¿Qué ha ocurrido?, preguntó Luchov, sintiendo que se le erizaba el vello de la nuca, reacción que se repetía con demasiada frecuencia en aquel lugar. ¿Hay algo allá abajo? Sí, en uno de los tubos de ventilación obturados que formaban parte del complejo original, respondió Stanley. Revisaba un punto crítico de uno de los agujeros de gusano y curiosamente la radiación ha bajado casi al nivel normal, al menos ya no ofrece peligro. Así que abrí el obturador y entré. Finalmente el agujero me condujo al nivel de mantenimiento del viejo reactor abandonado y allí encontré magma claro. Ah, exclamó Luchov, que ya sabía lo que había ocurrido, o al menos eso creía. Había cadáveres. Sí, había cadáveres, repuso Slani con un movimiento afirmativo de la cabeza. En parte era eso, quedaron asados, invertidos, transformados. Algunos se encontraban medio dentro y medio fuera del magma, como momias envueltas en roca deformada o plástico o goma. Santo cielo, a pesar de los años que llevan ahí enterrados, me pareció que todavía podía oír sus gritos. Luchov se lo imaginaba muy bien. Trabajaba como científico en Petrosh cuando se produjo el horrible accidente. Todavía llevaba cicatrices en el cráneo quemado, que parecía un parche, y otras más profundas en la mente. Al recordarlo se estremeció. Has hecho bien en volver a subir. Más tarde podrías bajar con un equipo y limpiar el lugar por el momento. Es que tropecé con algo, añadió Snalny, azorado, como si hablara consigo mismo, porque no había acabado de contar todo lo que había visto. Pisé una cosa que se deshizo, se convirtió en polvo, por eso tropecé y choqué
contra una especie de quiste que inmediatamente se rompió en pedazos. El joven comandante tocó a Luchov en el brazo, pero con sumo cuidado. ¿Ha dicho algo sobre un quiste? El director le dirigió una mirada y repuso: Vaya, veo que está usted interesado. Sin esperar una respuesta, hizo un gesto afirmativo con la cabeza y prosiguió: Entonces deberá verlo con mis propios ojos. Llamó a un soldado raso y lo envió a un recado. Mientras esperaban, le preguntó al comandante: ¿Podemos utilizar un par de contadores de radiación de los que hay aquí? Dirigiéndose a Slaney, añadió: Félix, quiero que te sientes en una de esas sillas que hay en el perímetro. Y volviéndose a un segundo soldado raso, le ordenó: Usted traiga un tazón de té caliente para este hombre. Dese prisa. Luchov y el comandante se colocaron unos contadores de radiación en la ropa. El primer soldado regresó con un par de máscaras antigas. Los dos hombres se las colgaron del hombro y bajaron por la trampilla de acero a la mitad inferior de la cámara. Allá abajo la puerta los iluminaba con su brillo, ingravia desde el centro del espacio esférico. Al llegar al pie de la escalera de acero, Luchov bajó con sumo cuidado y caminó entre las bocas abiertas de los conductos circulares de ventilación que cortaban en todos los ángulos el gigantesco cuenco de piedra del suelo. Esos eran los agujeros de gusano, como solían llamarlos, unos canales de energía perforados en el granito macizo durante los primeros segundos del accidente acaecido en Perchot, ocasión en la que la materia que antes había sido rígida adquirió la consistencia de la masa de pan. Fíjese bien dónde pisa, advirtió el joven oficial. Evite en lo posible los agujeros de gusano que conservan intacto el obturador. Todavía están calientes, aunque ya estará al tanto de todos estos detalles, ¿no es así? Comenzó entonces a recorrer el suelo de piedra fría, perfectamente liso, siguiendo las marcas de goma ondulada colocadas para permitir una mayor adherencia al suelo. Se alejaron del centro y no tardaron en verse obligados a utilizar las barras de hierro instaladas en el suelo inclinado que se curvaba hasta quedar en posición vertical. Fue entonces cuando Luchov llegó a un conducto de 90 centímetros de diámetro cuya trampilla de inspección recubierta de plomo permanecía abierta. Había visto la trampilla abierta al bajar de la escalera y supo que aquel sería el lugar donde Stanley había trabajado. A manera de comprobación, junto a la boca abierta del agujero de gusano, había una linterna de bolsillo, metida en su funda de plástico que llevaba grabado el nombre del ingeniero de mantenimiento. Luchov tomó la linterna, la dirigió hacia el camino y se metió en el agujero. ¿Sigue usted interesado? El eco de un tono burlón llegó hasta el comandante, que lo seguía a cuatro patas. Bien, pero yo de usted me pondría la máscara antigas. Stanley había dejado una cuerda atada al último peldaño. Serpenteaba y se perdía de vista en la profundidad del agujero de gusano, que giraba primero hacia la izquierda, luego se inclinaba suavemente durante unos 9 metros antes de enderezarse para volver a girar bruscamente hacia la derecha y perderse en la negrura, en la eterna medianoche de un lugar largo tiempo abandonado. En los viejos tiempos, dijo Luchov con la respiración entrecortada, mientras perforaba la oscuridad humeante con el haz luminoso y bajaba con cuidado hasta alcanzar el suelo cubierto de protuberancias. Hacían el mantenimiento del reactor desde aquí. Su voz, amortiguada por la máscara, se había convertido en un eco susurrante. Claro que eso fue antes de que el reactor se comiera a sí mismo. El joven oficial lo seguía de cerca, salió gateando del agujero, se incorporó y se agarró de la bala de Luchov para no perder el equilibrio. A Luchov le complació comprobar que al comandante le temblaba la mano y que su respiración sonaba un tanto entrecortada. Tal vez se debía al esfuerzo desacostumbrado, en realidad era por eso, hasta que Luchov dejó que el haz de la linterna raptara por las paredes, por el suelo y por los habitantes del magna que había en aquel lugar. El comandante comenzó a respirar con más esfuerzo y a temblar como una hoja hasta que al final, con un hilo de voces, clamó: «Dios mío».
Luchov caminó con cuidado, no sin cierto remilgo entre los restos anómalos y homogéneos, sobre unos restos que habían intentado ser homogéneos. Al producirse el accidente, dijo, la materia se volvió muy flexible y fluida, una especie de crisol pero sin calor. Bueno, claro que había calor, en algunos lugares se alcanzaron temperaturas muy elevadas, pero se trataba sobre todo de una reacción química o nuclear residual. No tenía mucho que ver con la forma en que la roca, la goma, el plástico, el metal, la carne y los huesos se fundían para formar todo esto. Se trataba de un calor con unas características diferentes, unas características extrañas, ajenas a lo conocido hasta entonces, el resultado de la forja de la puerta. Como verá, las cosas se complican en la encrucijada de universos. De repente el haz insinuoso de la linterna pasó por encima de una cosa que había en la pared para volver de inmediato sobre ella el quiste del que hablaba Slaney, una fina envoltura de piedra de magna, como una ampolla del tamaño de un hombre, aparecía pegada a la pared y abierta, y de ella goteaba una sustancia negruzca que caía sobre el suelo de pesadilla. A pesar de que las máscaras antigas filtraban los gases venenosos que pudiera ver, le llegaba el olor de aquella cosa, los movimientos y el eco de la voz amortiguada de Luchov parecía molestar aquello. Mientras lo contemplaban, unos huesos negros y pegajosos brotaron de allí. Después, el comandante no paraba de moverse y boquear, jadeaba con desesperación hasta que regresó por el agujero y llegó al núcleo blanco brillante. Una vez allí se detuvo al pie de la escalera, se quitó la máscara y vomitó. Luchov lo seguía, se había detenido a una distancia prudente y lo miraba. Cuando el joven oficial terminó de arrojar, arrodillado y colgando de los peldaños inferiores como un trapo, el director del proyecto le dijo: ahora comienza usted a comprender parte del horror del que este lugar ha sido testigo y que está impregnado en su atmósfera, en sus mismas paredes, aquí abajo sellado por el magma, y en otros lugares que los hombres que no soportaban contemplarlos se encargaron de tapiar con ladrillos. Existen más horrores como este. Ah, pero allá arriba, miró hacia el vientre del disco de acero con sus placas superpuestas. Del otro lado de esa puerta ciclópea e infernal hay más horrores todavía, un mundo entero de horrores, que por lo que sabemos sigue en pie, con vida. El comandante se limpió la boca. Leí en sus ojos que me tomaba usted por un chiflado, prosiguió Luchov. Claro que estoy loco. ¿Acaso cree usted que seguiría aquí si estuviera del todo cuerdo? El comandante se cubrió la boca con la mano, tosió y farfulló. Dios mío, Dios mío. Luchov asintió y sin malicia agregó: bonito pensamiento el suyo, pero ¿qué tiene él que ver con este lugar? Me temo que muy poco. Cuanto más tiempo permanece uno aquí dentro, más impío lo encuentra. El militar ni siquiera intentó contestar y siguió agarrado con fuerza a los peldaños de la escalera. Debajo de la caldera de un antiguo volcán, en un lugar que guardaba ciertas semejanzas con el subterráneo Petrov y que sin embargo se encontraba en otro universo, en un lugar de paredes de azufre, plagado de agujeros de gusanos horadados por los torrentes de lava, donde siglos atrás el gas sobrecalentado se había expandido para formar cavernas en la piedra, como se forman las burbujas en el chocolate, donde las entrañas líquidas de un planeta habían moldeado para siempre en la roca permeable una red de canales en forma de telaraña. Allí, en el lugar, el monstruoso Lord Chaitán había establecido su hogar en tiempos inmemorables, y justamente allí, 4 años antes, Chaitis, su descendiente Wampiri, lo había descubierto con vida y confabulando. En ese instante, erguido en toda su altura, aunque asombrosamente insignificante comparado con los conductos superiores de ventilación de las paredes rotas de la caldera, como una estatua erguida sobre el borde de la lava del cono, bajo las bóvedas cimbreantes de la aurora, recorridas por la cicatriz ocasional del suicidio de algún meteoro, mirando hacia el sur,
hacia un horizonte lejano y desdibujado. Chaitis seleccionaba y resaltaba los recuerdos de aquellos años, cómo habían transcurrido, cuando había visto y aprendido todo lo que él y su antepasado Chaitán había planificado, planes que en apariencia coincidían, aunque no necesariamente fuera así, pues en realidad no poseían absolutamente ningún punto en común. Ocultando tales pensamientos, con qué celo, con qué temeridad Chaiti recortaba su viaje hasta aquel país desde la tierra de las estrellas, situada en un extremo, recordada como había atravesado océanos de iceberg y vastos y gélidos desiertos. Él y los demás supervivientes de la ira del habitante, el gigante Fez, el horripilante Bolse, el rechoncho Arquis y varios esclavos habían huido hasta allí. Se habían exiliado voluntariamente ante la amenaza de la muerte de un vampiro que es mucho más terrible que la del hombre corriente, y no solo desde un punto de vista meramente físico, porque el hombre sabe que debe morir, pero un vampiro sabe que no es preciso. Si habían transcurrido 4 años. Después de la desaparición del purulento Bolse, el traidor Chaitis había guiado a Arquis Leprafilius, llamado también Muerte Horrenda, y el acromegálico Fex Feren hasta las garras de Chaitán en Nonato. Una vez allí, entre las sombras sulfurosas de un antiguo torrente de lava, el monstruo inmemorial había salido de su silencio mental para atacarlos. Al recordar cómo había ocurrido, Chaitis dio un respingo, algo poco habitual en él, con la velocidad del rayo, silencioso como una sombra, el hocico chupador, tal como Chaitis denominaba mentalmente a esas criaturas, había atacado entonces, mientras Arquis era atravesado y estaba en el aire y la punta de sus pies rozaban levemente el suelo. Mientras se agitaba colgado de la hueca cuchilla de hueso que le había traspasado el corazón, mostraba unos ojos desorbitados y sus mejillas se inflaban y desinflaban como un fuelle, para que su boca pudiera exhalar una húmeda niebla escarlata. Aquella niebla vital debió de haber sido un delicado bocado, porque el chupador de Chaitán no había dejado escapar una sola gota, y Fez el gigante se había vuelto furioso contra Chaitis, dispuesto a arrancarle el corazón, pero saliendo de la oscuridad, Chaitán acudió en su ayuda y con una marea maléfica envolvió al enloquecido en un nido de tentáculos mientras Chaitis le hundía el cráneo con su guantalete. Y la escena permanecía grabada en la mente de Chaitis, cual sangre fresca y humeante, la gran masa palpitante del Feren, sujeta con fuerza en el apretado brazo de Chaitán, hasta que el gigante dejó de palpitar y las elásticas mandíbulas de serpiente cobra soltaron su cabeza, dejándola empapada, humeante y aparentemente entera. Aunque se podía ver cómo las cuencas de los ojos estaban vacías y de ellas goteaba una sustancia que también se colaba por las fosas nasales y la boca abierta como en un bostezo. Y mientras esto pensaba con tanta frialdad, Chaitis se sintió recorrido por un fuego. Aquello fue como estar ante la puerta del infierno. Presencié la manera en que un llamado antepasado mío vaciaba la cabeza del Feren, igual que una rata chupa un hueco robado. Un huevo robado. Ciertamente fue así, convino Chaitán. Sus ojos escarlata brillaban en el interior de sus órbitas amarillas, rodeados por la oscuridad que había debajo de la carne arrugada de su capuchón de cobra. Mi criatura le chupó la sangre para ponerla a buen recaudo para más tarde, ¿comprendes? Y yo le chupé los sesos, pero has de reconocer que te dejamos la mejor parte, ¿eh? Después hizo un pequeño esfuerzo para empujar el cadáver hacia Chaitis. El cuerpo inerte dio la impresión de dar 2 pasos vacilantes hacia él, antes de desplomarse a sus pies. Chaitis supo exactamente qué había querido decir su antepasado.
porque oculto en el caparazón inmenso y deshidratado del cuerpo del Feren permanecía su vampiro, el bocado más delicioso de todos, al que todavía no habían descubierto y del que aún no habían dado cuenta. ¿No querrás compartirlo conmigo?, le había pedido Chaitán con voz gutural, antes de arrancar a Arquis de la espada burbujeante del chupador y de lanzarlo al suelo de lava, para abalanzarse sobre él e iniciar la búsqueda de su parásito rastrero y vil. En ese punto los hechos habían dejado a Chaitis un tanto anonadado, aunque no le duró mucho el asombro. Al fin y al cabo era un vampiri, y cuando acontecía ante sus ojos era algo que había esperado. Además la sangre era la vida. Cenar con Chaitán pudo incluso haber estrechado una especie de vínculo entre los dos. Al menos así podía haber sido. Después de aquello le quedaban muchos recuerdos más que se agolpaban en su mente. Muchas escenas parciales y fragmentos de conversaciones se unían de forma irregular en la memoria de Chaitis, mientras en el yermo iluminado por la aurora y la luz azul de las estrellas, unas brisas cruzadas levantaban remolinos de nieve que giraban inquietos alrededor de las bases de las tumbas, castillos de hilo de los vampiri exiliados en épocas pretéritas. Intentó ordenar cronológicamente aquellos fragmentos y si eso no lo era posible, procuraría al menos separarlos. El taller cavernoso de Chaitán, por ejemplo, situado inmediatamente debajo de la vertiente norte del volcán, hasta ese momento nunca vista y hasta donde el caído escoltó a Chaitis poco después de su llegada, se trataba de un lugar vastísimo, de techo alto, adornado de estalactitas con ventanas de un hielo casi opaco que daban al mismo techo del mundo y le otorgaban un aspecto grotesco y distorsionado, con sus profundas fosas de permafrost, donde Chaitán solía guardar en hielo sus experimentos más volátiles y menos manejables. El taller se parecía a muchos otros. Chaitis también era un maestro en las artes creativas de la metamorfosis, o al menos así se había considerado siempre, hasta que vio la obra de sus antepasados. Mirando a través de una capa de hielo transparente como el agua, le expresó su opinión: si estuviéramos en la tierra de las estrellas y los antiguos vampiri aún gobernaran, todo esto bastaría para que te denunciaran y volvieran a desterrarte. Pero si tiene órganos reproductores, algo que está prohibido. Si se trata de un macho, contestó Chaitán con un movimiento afirmativo de la capucha, pero en fin, la procreación, el acto de la cópula, su contemplación, la posesión incluso de órganos, impulsa a las criaturas a la ira. A esta le hice una compañera, la cual afortunadamente despedazó, pero aunque hubiera vivido y tenido crías, ¿qué habría pasado? No creo que él hubiera permitido que sus vástagos sobrevivieran. Sin duda se los habría zampado a la más mínima ocasión. Míralo pensar que solo está en mitad del crecimiento, pero es muy poco fiable, por eso me vi obligado a congelarlo donde lo ves. El error estaba en su sexo, lo hacía orgulloso y el orgullo es una maldición. A los hombres les pasa lo mismo, claro. Y a los vampiri, comentó Chaitis, a ellos mucho más aún, gritó Chaitán, porque en ellos todos esos impulsos se encuentran multiplicados por 10. Pero no despedazan a sus odaliscas, al menos no siempre. Más insensato aún, replicó Chaitán, porque si gozas de vida eterna, ¿para qué procrear a los de tu propia carne si algún día podrían usurpar tu lugar y destruirte? Sin embargo, buscaste mujeres en las que apagar tu ardor, se apresuró a señalar Chaitis. De no haber sido así, yo no me encontraría aquí. En ese punto de la conversación sus miradas se encontraron. Allá abajo la criatura de Chaitán continuaba en su fosa de hielo. Al cabo de un rato, el caído le contestó: si es verdad,
tal vez por esa misma razón. Había sido su primera discusión y seguirían muchas otras. Si bien Chaitis no tardaría en quejarse de que su antepasado conversaba con él utilizando argumentos más adecuados para un niño que para un adulto. En general aceptaba el hecho de que el ser malvado y antiguo trataba de instruirlo. Quizá considerarse que su edad infinita le daba derecho a ello. Al fin y al cabo, se trataba de un antepasado, cuya antigüedad se remontaba a tiempos inmemorables. En otra ocasión, el nonato le había enseñado a Chaitis un chupador con hocico de sifón en periodo de desarrollo y pudo contemplar la forma en que la criatura absorbía líquidos mientras iba tomando cuerpo, poco a poco en el interior de una tina, aquella cosa que se parecía mucho a los guardianes chupadores de los que el amo del volcán poseía 3 especímenes, pero su trompa era más larga, más flexible y su base se hundía en grandes paredes de carne, de manera que los ojitos hambrientos y brillantes de la criatura quedaban completamente ocultos entre los pliegues de sus músculos grises y relucientes.